Muy buenas tardes, presento mi cédula para el desarrollo de los ejercicios o el ítem A del ejercicio 1 de pensamiento lógico matemático fase 2. Eh, me, me correspondió el ítem A, entonces teniendo el literal seleccionado, en este caso el diagrama de Venn, determinaré la operación representada, por ejemplo, o vamos a desarrollar un ejemplo para realizar el desarrollo de este ítem. Se realizará un estudio de la empresa López y Martínez para saber cuáles de los trabajadores están expuestos a riesgos y los seleccionados son Pedro, Carlos, José, Juan, Roberto, Jorge, Cristian, Pepe, Raúl, Israel, Marcos. Queriendo esta empresa conocer cuáles son los trabajadores que están expuestos a riesgos ergonómicos, cuáles a riesgos en el trabajo en alturas, para saber cuántos trabajadores cuenta para realizar trabajos en estos riesgos. La definición de los conjuntos tendríamos entonces el conjunto universal sería los trabajadores de la empresa López y Martínez. En el conjunto A diríamos que los trabajadores que están expuestos a riesgo ergonómico. Conjunto B, los trabajadores que están expuestos a riesgos de trabajo en alturas. El conjunto C, trabajadores que están expuestos al riesgo químico. Los del A serían Pedro, Carlos, Raúl, Israel, Marco, Roberto. Los del conjunto B, que serían José, Juan, Marco, Roberto y Cristian, y los del conjunto C, que serían Raúl, Israel, Cristian, Jorge y Pepe. Por consiguiente, entonces, según el diagrama de Venn propuesto, se puede identificar que es una diferencia simétrica entre A y B, es decir, que a A le quitamos lo que le pertenece a B y a B le quitamos lo que contenga A. Esa es la unión y sin esa intersección nos da el resultado. Eso quiere decir que A diferencia simétrica B es igual a A menos B unión B menos A. A unión B menos A intersección B, o sea, Pedro, Carlos, Juan, José, Israel, Raúl y Cristian. Aquí podemos ver para nuestro ejemplo identificar o tener nuestra diferencia simétrica, tenemos que A diferencia simétrica B, A menos B unión B menos A unión B menos A intersección B, diferencia simétrica entre A y B, Pedro, Carlos, Juan, José, Israel, Raúl y Cristian. Entonces, en el diagrama de Venn, la región en amarillo y la región en rojo nos dice que hay elementos en común entre el conjunto A y B, pero como toca restarlos, entonces queda la diferencia simétrica, y esto quiere decir que lo que son Roberto y Marcos tienen riesgo ergonómico, pero también tienen riesgo en alturas. Entonces, por diferencia simétrica A con B, pero no pertenece a la intersección, la zona en amarillo nos muestra solamente a los que tienen riesgo ergonómico y la zona roja a los que tienen riesgo en alturas. Entonces, esta empresa sabe con qué trabajadores puede mitigar, que en este caso serían A, diferencia simétrica B, Pedro, Carlos, Juan, José, Israel, Raúl y Cristian, que son los que pertenecen al conjunto A y al conjunto B sin intersección entre los dos conjuntos. Gracias.